Saludos cordiales, mi estimado doctor. El día de hoy voy a hacer la sustentación del estudio de caso de la sentencia número 223-17-EP/21. El presente caso es el estudio de la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador, que analiza si una sentencia de segunda instancia en una acción de habeas corpus vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de motivación y el derecho a la defensa, ya que los jueces no analizaron íntegramente el caso ni respondieron a los argumentos de los accionantes. Pues ahora bien, la descripción del caso. El número de sentencia, la sentencia número 223-17-EP/23. Tipo de acción es una acción extraordinaria de protección. Lugar de origen, el caso tiene su origen en Quito, Pichincha. El tema específico. La Corte Constitucional del Ecuador analiza si una sentencia de segunda instancia en una acción de habeas corpus vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de motivación y el derecho a la defensa, ya que los jueces no analizaron íntegramente el caso ni respondieron a los argumentos de los accionantes, argumentos que han propuesto los accionantes. Dato de los intervinientes. Los accionantes Julio César Zarango y Gonzalo Realpe, quienes son abogados. En este caso, los accionantes presentaron una acción de habeas corpus a favor de José Clever y Fernando Villavicencio. Los accionantes en este caso en particular es la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, y en este caso no se ha propuesto ningún amicus. Ahora bien, conceptos desarrollados. La Corte Constitucional del Ecuador analizó una sentencia de segunda instancia que violó el derecho al debido proceso en la garantía de motivación. En el habeas corpus, artículo 76.7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador. Para la reparación, la Corte aplicó el principio proporcional, declaró su propia sentencia como una reparación simbólica. Normas constitucionales tratadas. Se trató en el presente caso la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76, numeral 7, literal L, sobre la garantía de motivación, también el derecho a la defensa, artículo 11, numeral 3, artículo 424, supremacía constitucional, y el artículo 86, numeral 3, sobre la reparación integral. Los antecedentes del caso. José Clever Jiménez, asambleísta, y Fernando Villavicencio, periodista de investigación, ambos conocidos por su firme postura contra la corrupción, se veían abruptamente enfrentados en una orden de prisión preventiva el 28 de octubre del 2016. Lo paradójico era que se les imputaba haber violado un artículo del Código Penal que ya había sido derogado en ese entonces, como si el tiempo jurídico hubiera retrocedido solo para ellos. Sus abogados, pues, en un esfuerzo para evitar lo que consideraban una persecución política disfrazada de procesos legales, interpusieron una acción de habeas corpus. En primera instancia se aceptó la acción de habeas corpus y en segunda instancia fue rechazada esta acción de habeas corpus, por lo que el drama se prolongó por años, para cuando la Corte Constitucional finalmente reconoció en el 2023 que los jueces habían fallado al no analizar adecuadamente los argumentos. La vida de los implicados ya había cambiado irrevocablemente. Villavicencio en particular continuaba su lucha contra la corrupción hasta su trágica final, que fue el 9 de agosto del 2023. En consecuencia, se puede afirmar que la respuesta de la Corte Constitucional, aunque acertada en su diagnóstico, pues ya llegó tarde. Ahora, trámites constitucionales. El trámite constitucional del caso 223-17-EP/23 siguió los pasos previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional aplicables a la acción extraordinaria de protección, pues los principales hitos procesales fueron los siguientes. Es una acción extraordinaria de protección. Etapas del trámite: se presentó la acción extraordinaria de protección, la admisión por parte de la Corte Constitucional, análisis de la Corte Constitucional, emisión de la sentencia, notificación y su archivo. Revisión de literatura.
En este caso se analizó los derechos que han sido vulnerados en la presente sentencia. El debido proceso. El debido proceso es un pilar fundamental para asegurar que todo juicio o procedimiento sea justo. Su esencia radica en garantizar que las personas tengan derecho a ser escuchadas, a ejercer su defensa, a presentar pruebas y a recibir una decisión imparcial y debidamente motivada. Sin estas garantías mínimas, no es posible hablar de justicia real, ya que cualquier persona podría ser juzgada o sancionada sin haber tenido la oportunidad de hacer valer sus derechos. Varios autores se refieren al debido proceso, como es Durán y Fuentes. Abordan el debido proceso desde una perspectiva más dinámica, destacando que a pesar de su antigüedad como institución jurídica, sigue siendo un concepto en constante evolución, aunque es invocada frecuentemente por jueces, litigantes y académicos. Su definición y alcance no están del todo cerrados. Esta aparente interdeterminación no debe entenderse como una debilidad, sino como una característica propia del derecho que se adopta a los cambios sociales, jurídicos y jurisprudenciales. En el contexto del Estado Constitucional de Derechos y Justicia proclamado por la Constitución ecuatoriana, el debido proceso adquiere un carácter estructural. No solo constituye una garantía individual, sino también una condición necesaria para la legitimidad de toda actuación del poder público. Su reconocimiento explícito en el artículo 76 de la Carta Magna y su interrelación con otros principios como la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y, como no, la igualdad ante la ley. La posición como una herramienta transversal que debe observarse en cualquier procedimiento donde se discuten derechos y obligaciones de las personas. Así, el debido proceso actúa como un parámetro de control tanto para las autoridades judiciales como administrativas, interponiendo límites claros al ejercicio del poder estatal. Ahora bien, el marco regulador del debido proceso. El debido proceso, pues, es un derecho fundamental consagrado en el artículo 76 de nuestra Constitución de la República del Ecuador y respaldado también, pues, por tratados internacionales. Garantiza el acceso a la justicia, una autoridad imparcial, el derecho a la defensa y una resolución motivada. Incluye derechos como informado de las actuaciones, contar con defensa adecuada, ya sea defensor público o un defensor particular, presentar y debatir pruebas. La motivación de las decisiones asegura la legalidad, la transparencia y razonabilidad. Ahora bien, el derecho a la defensa. Al hablar del derecho a la defensa, está protegido por instrumentos internacionales vinculantes, como es el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan una defensa adecuada, tiempo para preparar y juicio justo. En Ecuador, en nuestro país, pues la Constitución en su artículo 76 lo reconoce como un derecho estructural irrenunciable y parte esencial del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, asegurando su protección en todo proceso. Asimismo, pues por su parte, Benavides enfatiza que el derecho a la defensa es un principio constitucional de amplio alcance. Aplica no solo en el ámbito penal, sino también en procedimientos civiles, administrativos, laborales y tributarios. No obstante, en el contexto penal, este derecho adquiere una relevancia especial al resguardar uno de los bienes más preciados del ser humano, que es la libertad. Por tal motivo, se subraya la necesidad de una observancia estricta y efectiva del derecho a la defensa, reconociendo como una salvaguarda indispensable para la justicia y la protección sobre la dignidad humana. Ahora bien, el derecho a la defensa en el contexto constitucional. El derecho a la defensa en Ecuador tiene carácter transversal y aplicable y de aplicación inmediata. Uno de los aspectos más relevantes del derecho a la defensa en el texto constitucional ecuatoriano, en su carácter transversal y su aplicabilidad inmediato, esto significa que el derecho a la defensa no puede ser restringido por leyes secundarias ni por decisiones administrativas o judiciales, siendo exigible directamente por los ciudadanos frente a cualquier actuación del Estado.
Así, el artículo 11, numeral 3 de la Constitución establece que los derechos se ejercerá, se promoverá y garantizará sin discriminación alguna y que toda persona podrá hacer valer directamente y sin necesidad de normas habilitantes. Ahora bien, la garantía de motivación. Al hablar sobre la garantía de motivación, es el deber que tienen las autoridades públicas de fundamentar sus decisiones explicando de manera clara, lógica y suficiente las razones jurídicas y fácticas que las sustentan, con el fin de garantizar la transparencia, evitar la arbitrariedad y permitir el ejercicio del derecho a la defensa y a la impugnación. La Corte Constitucional del Ecuador pues ha señalado que una motivación suficiente es indispensable para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa. Esta permite a las personas comprender la decisión estatal y cuestionarla adecuadamente, incluso si la motivación no es totalmente correcta o precisa en cuanto a los derechos o los hechos. Ahora bien, elementos de la garantía de motivación. Se analizan sus elementos esenciales conforme a la doctrina, normativa y jurisprudencia reciente en el contexto ecuatoriano, como es 1. Fundamentación jurídica y fáctica, 2. Claridad y accesibilidad del lenguaje empleado, 3. Congruencia procesal, 4. La fundamentación. Frente a estas falencias, la Corte Constitucional recordó que la falta de motivación no es solo una omisión legal, también implica transformar el proceso judicial en un acto unilateral del poder, donde la persona queda reducida a espectadora de su propio caso. Ahora bien, la motivación en las decisiones judiciales según nuestra Constitución. En el Estado Constitucional de Derecho y Justicia, la motivación judicial es una garantía procesal obligatoria. No es un aspecto formal según el artículo 76.7, literal L de la Constitución. Toda decisión pública debe estar debidamente motivada o será nula. Esta garantía permite conocer con claridad las razones jurídicas y fácticas que justifican una resolución que puede afectar los derechos de los ciudadanos. La jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la motivación de las sentencias judiciales. La Corte Constitucional del Ecuador ha desempeñado un papel fundamental en la definición y fortalecimiento de estándares de motivación exigible en las resoluciones judiciales y administrativas. A partir del texto constitucional, especialmente el artículo 76, numeral 1, literal L, numeral 7, literal L, este órgano ha consolidado una doctrina que establece que la motivación de las decisiones no pueden ser meramente formales o decorativas, sino que deben ser sustancial, debe ser lógica, suficiente y clara. Uno de los precedentes más relevantes en el ámbito de la sentencia es el ámbito de la sentencia número 1158-17-EP/21, en la cual la Corte desarrolló criterios concretos para identificar cuándo una resolución está debidamente motivada y cuándo no. En esta sentencia se estableció que una motivación válida debe estar basada en hechos propios, en normas jurídicas aplicables y debe desarrollar una argumentación jurídica clara que permita entender el proceso lógico seguido por el juzgador. En dicha sentencia, la Corte clasificó los posibles vicios de motivación en 3 grandes categorías: inexistencia, insuficiencia y apariencia de motivación. Además, identificó errores frecuentes como la incoherencia, la inatinencia, la incongruencia y la incomprensibilidad. Estos defectos pueden anular una resolución por violar el debido proceso. Ahora bien, el habeas corpus. El habeas corpus es un recurso fundamental para proteger la libertad individual frente a detenciones arbitrarias. Permite que un juez revise la legalidad del arresto. Sin embargo, su uso indebido o indiscriminado puede generar efectos negativos, afectando el orden social y el funcionamiento del sistema de justicia. Pues así lo señalan varios tratadistas, como tenemos Lord 2021. Asimismo, el artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el habeas corpus tiene una finalidad de recuperar la libertad de quien haya
haya sido privado de ella de manera ilegal, arbitraria o ilegítima, o proteger la vida e integridad física de una persona detenida, incluso si su detención ha sido legal. Esta concepción amplia y progresista reconoce el habeas corpus como un instrumento no solo correctivo, sino también preventivo frente a situaciones que propongan un riesgo sobre los derechos fundamentales. Ahora bien, el procedimiento y requisitos. El habeas corpus en Ecuador se rige por un procedimiento ágil, informal, accesible, acorde a su carácter urgente y tutelar. Según el artículo 89 de la Constitución, puede ser presentado por la persona afectada, también por cualquier otra persona en su nombre sin necesidad de abogado. Su finalidad es ofrecer una respuesta rápida y eficaz ante afectaciones a la libertad personal o integridad física. Ahora bien, el análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los habeas corpus. La Corte Constitucional del Ecuador ha fortalecido el alcance del habeas corpus, reafirmando su carácter preferente, sumario, no formalista y tuitivo. En la sentencia número 2176-17-EP/20 amplió su alcance más allá de la legalidad de la detención, incluyendo la revisión de las condiciones de reclusión cuando estén en riesgo derechos como la vida, la salud o integridad personal. En la sentencia número 1449-19-EP/21 reiteró que puede ser interpuesto por cualquier persona sin exigencias formales y que negar su tramitación por tecnicismo estaría vulnerando al acceso a la justicia. Ahora bien, formulación y desarrollo de las proposiciones. Tenemos como una primera proposición: la falta de motivación de la sentencia de segunda instancia vulneró el derecho al debido proceso. La ausencia de una motivación adecuada en una sentencia de segunda instancia dentro de una acción de habeas corpus sí vulneró el derecho al debido proceso y en especial su garantía de motivación. La Corte Constitucional en la sentencia 223-17-EP/23 concluyó que los jueces de segunda instancia incurrieron a una vulneración al derecho al debido proceso al emitir una sentencia sin una motivación real, suficiente y clara. El rechazo del habeas corpus sin pronunciamiento sobre los argumentos planteados afecta a la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva, pues el rechazo de una acción de habeas corpus sin pronunciamiento sobre los argumentos principales planteados por los accionantes afecta el derecho a la seguridad jurídica y a la tutela efectiva. La Corte advirtió que los jueces de segunda instancia omitieron analizar los argumentos esenciales expuestos por los accionantes, como la aplicación de un tipo penal derogado y la falta de proporcionalidad de la prisión preventiva. En la decisión judicial se alejó del precedente obligatorio y generó una violación constitucional. Una decisión judicial que desconoce la jurisprudencia vinculante sobre el habeas corpus y la motivación vulnera la Constitución. La Corte Constitucional advirtió una doble infracción. Se ignoró el precedente obligatorio y se afectó el principio de supremacía constitucional. Recordó que la motivación no es una formalidad, sino una garantía de control ciudadano y legitimidad judicial. Alejarse insuficientemente del estándar previo constituye un acto arbitrario y contrario al derecho de respeto a la jurisprudencia como fuente normativa. Discusión de resultados. El hallazgo más relevante de la sentencia número 223-17-EP/23 de la Corte Constitucional del Ecuador es que se reconoció la vulneración del derecho al debido proceso, especialmente en su garantía de motivación, por parte de los jueces de la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia. Este hallazgo se enmarca dentro de los principios del constitucionalismo garantista,
el cual establece que el debido proceso no solo se refiere a la existencia de un proceso formal, sino al cumplimiento de garantías sustanciales como la motivación, la defensa y la tutela judicial efectiva. Ahora bien, desde mi punto de vista, la decisión de la Corte Constitucional refleja la preocupación por un uso deficiente del habeas corpus en Ecuador debido a interpretaciones judiciales excesivamente restrictivas. La Sala de lo Contencioso Tributario, al considerar que no era procedente el habeas corpus por no haberse ejecutado aún la orden de prisión, ignoró que esta garantía también tiene una dimensión preventiva, conforme a la jurisprudencia nacional e internacional, tal como lo señala la Corte, al limitarse a declarar improcedente la acción sin analizar el fondo de los argumentos, como la aplicación de un tipo penal derogado y la desproporcionalidad de la medida. Se incurrió a un formalismo judicial incompatible con la función de protección de los derechos que tiene el juez constitucional. Ahora bien, las conclusiones. Después de haber realizado todo el análisis de la sentencia 223-17-EP/23, se ha llegado a las siguientes conclusiones. La Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia número 223-17-EP/23, reconoció la vulneración del derecho al debido proceso en su garantía de motivación al constatar que la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia no realizó un análisis íntegro de los argumentos expuestos por los accionantes del habeas corpus por José Kleber Jiménez Cabrera y Fernando Villavicencio Valencia. La revisión del marco normativo y jurisprudencial confirma que tanto el debido proceso como la motivación de las decisiones judiciales son pilares esenciales del Estado constitucional ecuatoriano. Además, se consolidó el entendimiento de que el habeas corpus tiene una doble dimensión, correctiva y preventiva, siendo precedente no solo ante detenciones arbitrarias ya ejecutadas, sino también frente a amenazas inminentes a la libertad personal. Y finalmente, se evidencia la necesidad de fortalecer las capacidades interpretativas, críticas y argumentativas de los operadores de justicia, especialmente en materia de medidas cautelares que afectan derechos tan sensibles como la libertad personal. Bueno, hasta ahí mi exposición, estimado doctor. Muchas gracias.